diseñar los canales artificiales se utilizan las formas geométricas simples, ¿no? Formas geométricas muy sencillas y simples. La sección rectangular, la forma triangular, trapezoidal, la circular y una forma compuesta, ¿ya? Entonces, esto es lo que normalmente se utiliza en la ingeniería. Y en cambio, las secciones transversales de canales naturales, pues son formas totalmente irregulares, como las que se muestran acá en la gráfica, ¿no? Son formas totalmente irregulares, porque estas formas cambian en el tiempo y en el espacio, además, en un río. En un río, la forma de la sección transversal no permanece constante, va cambiando a lo largo del canal, a lo largo del río y además en función del tiempo. ¿Ok? Bien, ahí tenemos un ejemplo de canales naturales, ¿no? Canales naturales que tienen unas formas, como les dije, totalmente irregulares. Ahí tenemos los canales naturales, ¿no? Y los canales artificiales que ya les he mostrado en la anterior clase. Bueno, les decía que este canal que fue construido en el desierto de Arizona transporta agua para el abastecimiento de agua potable de la ciudad de Phoenix, ¿ya? Que es la capital del estado de Arizona, de los Estados Unidos, ¿ya? Entonces, es un canal muy importante, ¿no? Para el abastecimiento de agua potable de esa ciudad. Bien, ya habíamos hablado también en la anterior clase acerca de los elementos de la sección transversal de los canales. El tirante de flujo, el nivel del agua, el ancho superficial o ancho del espejo de aguas, el área hidráulica, el perímetro mojado, el radio hidráulico, tirante hidráulico, etc. Y aquí hemos mostrado, digamos, en una sección de un canal natural, los elementos antes mencionados, ¿no? Bien, y acá presentamos una tabla donde están los parámetros geométricos e hidráulicos de las secciones transversales, ¿no? Por ejemplo, ahí está, ¿no? La sección transversal rectangular, el área es B por Y, su perímetro mojado, B más 2Y, el ancho del espejo de agua, B igual B, ¿no? Sección triangular, asimétrica. Asimétrica porque la pendiente de este lado es diferente a la pendiente de este otro lado, ¿no? O sea, los canales triangulares pueden ser asimétricos o también pueden ser simétricos. Si M1 es igual a M2, entonces se trata de un canal simétrico, ¿no es cierto? Así es. Y ahí están las formulitas que hemos desarrollado para el cálculo de los diferentes parámetros geométricos e hidráulicos. Y acá les presento la sección trapezoidal. Una sección trapezoidal asimétrica también, donde el talud de la izquierda es diferente al talud de la derecha, ¿no? Entonces M1 puede ser diferente de M2, ahí tenemos una sección trapezoidal asimétrica. Si M1 es igual a M2, entonces tenemos un canal trapezoidal simétrico. Y ahí están las formulitas para hallar los parámetros geométricos e hidráulicos mencionados. Básicamente, área, perímetro y ancho B. A ver, ese micrófono, por favor, secretario, secretaria, identifique de quién es ese micrófono que está abierto. Por favor, apaguen sus micrófonos. Y acá tenemos la sección circular, ¿no? La sección circular, donde tenemos los diferentes parámetros geométricos e hidráulicos. Pero para definir estos parámetros geométricos e hidráulicos, con la sección circular tenemos que tener como información el ángulo θ, llamado ángulo central. Este ángulo, entonces, debemos conocerlo. Fíjense, y hay una relación muy estrecha entre el ángulo
el valor de Y y el valor de D. ¿Ya? Entonces aquí está, fíjense, Y es igual a D por 1 menos coseno de tita medios dividido entre 2. Entonces ahí están los tres elementos. El tirante Y, este es el tirante Y, de la profundidad del agua, el tirante Y, el diámetro y el ángulo, ¿no? Los tres elementos. Conocido el ángulo, que si despejando de acá el ángulo, tita, sería igual a esta expresión. 2 veces el arco coseno de 1 menos 2 veces Y sobre D. El área se expresa así. El perímetro y el ancho B. ¿Ya? Me imagino que ustedes ya han demostrado cada una de estas formulitas, ¿no? Porque estas fórmulas resultan de la geometría plana. Geometría plana, el área de un rectángulo, el perímetro, qué sé yo, el área de un triángulo, el área de un trapecio, el área de una forma circular, qué sé yo, ¿no? Es puramente geometría plana, ¿ya? ¿Ok? ¿Está claro? Bien, a ver, van a hacer un ejemplo numérico. Aquí tenemos un ejemplo numérico resuelto, pero yo quiero que ustedes hagan otro. Primero, hallar todos los parámetros geométricos e hidráulicos. Aquí les voy a poner los datos, ¿ya? Aquí voy a poner los datos para que ustedes hagan el ejercicio. Y voy a poner aquí los datos. ¿Ya? Entonces vamos a decir, ok, que sea así, ok. Entonces ahí, M1 que sea, M1 que sea igual a Dulive Site, was ist das? Esto estamos así, pero ¿sí? Oh, M1 que sea 1, ¿ya? Ok. Aquí vamos a decir que M2, M2 que sea 3. Y el tirante Y que sea igual a 2.5 metros, ¿ya? Entonces, hallar todos los elementos. Área, perímetro, ancho B, y después van a hallar también radio hidráulico y profundidad media H. Ya, profundidad media H. Ya, hay entonces todos los elementos para esta sección. ¿Ok? Bueno, háganlo, a ver, tienen 10 minutos. Ok. Ingeniero, no faltaría el dato B que nos dé. De la base.
metros. Listo. Entonces, con eso hagan los cálculos. ¿Ya? Ok, ya. Ya, en 10 minutos. Ingeniero, 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 buen día. diecisiete coma 17.5, ingeniero. Los 5 metros cuadrados. Muy bien. El perímetro mojado. 13,44. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 13,44. 13,44. Metro. Luego, el ancho B. 12 metros. 12 metros. Muy bien. Ahora el radio hidráulico. 1,3 metros, ingeniero. Es área dividido entre perímetro mojado. 3 metros. 1.30 y cuánto, a ver, con 2 decimales, redondeado al segundo 1,30. decimal. 1.30. 30. metros. Muy bien, la profundidad media, H. 1,46. Metro. Muy bien, ¿ya? Entonces, así se utilizan las formulitas, ¿ya? Yo creo que todos han obtenido los mismos resultados. Sí. Ya, en esa forma entonces se utilizan estas fórmulas. Bueno, ahora voy a borrar la pizarra y vamos a pasar a la sección circular, ¿ya? ¿Ok? Pueden sacarle una foto si quieren. Bueno. Ok. Ahora en la sección circular, ¿ya? Vamos a suponer aquí los siguientes datos. En primer lugar, el diámetro. El diámetro del conducto es 1.20 metros. ¿Ya? 1.20. Y el tirante, que sea 0.85 metros. Bueno, hallar todos los parámetros geométricos e hidráulicos. Es decir, hallar todos estos elementos y además el radio hidráulico y la profundidad media H. Ya, a ver, a calcular entonces. El ángulo normal, ingeniero. Está la fórmula ahí. Aquí tienen la fórmula y ahí está Y y D, ¿no es cierto? Ah, una recomendación. Estas fórmulas se tienen que utilizar con el ángulo θ en radianes, ¿ya? Y su calculadora tiene que estar en modo radianes. Ese es un detalle muy importante. Calculadora en modo radianes. ¿Está claro?
y hagan todos los cálculos. Bueno, adelante entonces.
Bien, entonces, a ver, resultados. Ingeniero, ¿Aló? tengo una pregunta, ingeniero, en ese punto donde está ahorita su indicador del mouse. Sí. Ahí dice 2 arco coseno de 1 menos, ahí aparte sería en fracción 2y dividido entre d, o sería Sí, señor. todo como numerador 1 menos 2y y de denominador sería d. Así como se lee, así como se ve acá, joven. No lo interprete de otra forma. 1 menos 2 por y dividido entre d. Dale. ¿No es cierto? Como se ve acá. No lo interprete de otra forma. Fíjense, aquí está muy claro esto, por ejemplo. He tratado de hacérselo lo más claro posible. Aquí, ¿qué dice? Y igual, en el numerador todo esto y dividido entre 2. Sí. Aquí lo propio. D cuadrado por los θ menos resultados, seno de ingeniero. θ dividido entre 8. O sea, más claro que esto no hay, pues, joven. Está bien, ingeniero, gracias. ¿Ok? Ya. Muy bien. Entonces, ¿cuánto nos da θ? 4, ingeniero. 400. 4,001. 4.0 Cero. 0,011. radianes. Ese es el valor de θ. Y ya está dado, 0,85 metros. El diámetro es 1,20. Entonces, ¿cuánto da el área? 0,8562. A ver, ¿cuánto? 0,86. 0,86 metros cuadrados, ya. Muy bien, el perímetro mojado. 2,40 metros. Perímetro mojado, 2.40 metros. Sí. Ya, van a procurar hacer redondeado al segundo decimal. Ya, redondeado al segundo decimal. Ok. Ya. El radio y el ancho B primeramente. El ancho B. El ancho B igual 1,09. 1,09 metros. Muy bien. El radio hidráulico 0,36. 0,30. 5. Redondeado 3. Redondeado 36. ¿Cuánto es? 0,36. Ya. La profundidad media. 0,78. Sí. ¿Ya? No, en esa forma entonces, mis estimados jóvenes y señoritas, se hacen los cálculos, ¿no? Aplicando estas formulitas, ¿ya? Así es, que no se les olvide, ¿ya? Entonces, el ángulo θ tiene que estar en radianes y su calculadora tiene que estar en modo radianes también para hacer todos estos cálculos. ¿Está claro, no? Sí, ingeniero. Muy bien, ya. Eso es entonces, mis estimados jóvenes señoritas, así se hacen el cálculo entonces de los parámetros geométricos e hidráulicos para los canales. Y ahora vamos a ver un poco acerca de los tipos de flujo que hay en los canales. Entonces, para estudiar los tipos de flujo en los canales, nos concentramos en estos 3 parámetros: caudal, velocidad y tirante, que existen, más bien, estos 3 elementos fundamentales: el caudal, la velocidad del flujo y el tirante, ¿no? Entonces, en función del comportamiento de estos parámetros, podemos definir los siguientes tipos de flujo. Hablamos de un criterio temporal. Hay 4 criterios, por si acaso. Según el criterio temporal, estos parámetros, caudal, velocidad y tirante, bueno, según el criterio temporal, se identifican 2 tipos de flujo. Un flujo llamado permanente y un flujo llamado no permanente. El flujo, se dice que el flujo es permanente si estos parámetros permanecen constantes en función del tiempo, ¿no? Y aquí tenemos, fíjense, la
expresión matemática. En lenguaje matemático quiere decir que el caudal, velocidad y tirante en función del tiempo son constantes. ¿No? Eso es. ¿Ok? Ya. Y en cambio, en el flujo no permanente, pues estos tres parámetros, los tres parámetros indicados, no son constantes en función del tiempo. Cambian en función del tiempo. ¿Ya? Y ahí está en el lenguaje matemático, entonces, lo que queremos decir, ¿no? Que el caudal, la velocidad y el tirante no permanecen constantes. Es decir, hay un cambio en función del tiempo, digamos así como se muestra acá en la figura, el comportamiento del caudal en un canal, por ejemplo. ¿No? Fíjense, el comportamiento del caudal en un canal en función del tiempo. Entonces, aquí estamos mostrando que es completamente variable. Va cambiando continuamente el caudal en función del tiempo. Este puede ser el ejemplo de un caso del flujo en un canal de drenaje pluvial. Por ejemplo, en un canal de drenaje pluvial podemos tener un comportamiento así, de esta naturaleza. Entonces, en conclusión, podemos decir que en un canal de drenaje pluvial el flujo es no permanente, ¿no? Bien, el criterio espacial es otro criterio. Es decir, aquí analizamos el comportamiento de las mismas tres variables indicadas anteriormente, caudal, velocidad y tirante, pero ¿cómo se comportan estas variables en función del espacio? Es decir, ¿cómo se comportan en función del espacio? En función de X. ¿Cómo se comportan estas tres variables? Entonces aquí se identifican los siguientes tipos de flujo. Según el criterio espacial tenemos un flujo uniforme, flujo en el cual los tres parámetros indicados son constantes a lo largo del canal, constantes en X. ¿Ya? Y entonces así lo expresamos en el lenguaje matemático. Esta situación se da, por supuesto, únicamente cuando se trata de un canal prismático. ¿Qué quiere decir canal prismático? Es decir, es un canal que tiene una sección transversal y un perfil longitudinal constantes a lo largo de todo el canal. No hay ningún cambio en la geometría. Ese es un canal prismático. Entonces, esta situación de flujo uniforme solamente se da cuando el canal se considera prismático. En cambio, tenemos otro flujo denominado no uniforme, en el cual el caudal, si bien el caudal sigue siendo constante en función del espacio, pero la velocidad y el tirante cambian en función del espacio. ¿Ya? Van cambiando en función del espacio. ¿Por qué? Porque la geometría del canal va cambiando, ¿no? Puede ser que vaya cambiando la pendiente del canal, que vaya cambiando el ancho del canal, ¿no? No, entonces esos cambios hace que la velocidad y el tirante ya no se mantienen constantes a lo largo del canal. El caudal es constante, como les dije. No cambia el caudal, pero la velocidad y el tirante van cambiando. Esto, como les decía, ya en los canales en los cuales hay variaciones en la geometría a lo largo del canal. Luego tenemos, dentro de esta categoría, tenemos un flujo no uniforme denominado gradualmente variado, ¿no? Entonces, en este caso, de flujo no uniforme gradualmente variado, ¿no? Entonces, el canal, el flujo en el canal va cambiando poco a poco, ¿no? El tirante va cambiando, la velocidad va cambiando a lo largo del canal. Y también tenemos un flujo no uniforme rápidamente variado, en el cual ocurren cambios bruscos en cuanto se refiere al tirante y la velocidad. ¿Ya? Entonces, esto para el flujo no uniforme, ¿no?
Y tenemos una tercera categoría del flujo, que es el denominado flujo espacialmente variado. En este tipo de flujos en los canales, los tres parámetros cambian a lo largo del canal. Es decir, el caudal va cambiando a lo largo del canal. El caudal puede ir aumentando a lo largo del canal. Si el canal va aumentando, entonces la velocidad cambiará y por lo tanto también el tirante. Si el caudal va disminuyendo a lo largo del canal, entonces también va cambiando la velocidad y el tirante. Por ejemplo, ¿en qué caso el caudal va aumentando a lo largo del canal? Por ejemplo, en el caso de un canal de drenaje pluvial, el caudal va aumentando a lo largo del canal. Y así va cambiando entonces. Si cambia el caudal, pues cambia la velocidad y cambia el tirante. ¿En qué caso disminuye el caudal a lo largo del canal? Por ejemplo, en un canal para un sistema de riego. Para un sistema de riego, a lo largo del canal se extrae el agua, ¿no? En diferentes lugares. Y por lo tanto, el caudal va disminuyendo de un punto a otro punto, ¿no? Entonces tenemos así un flujo espacialmente variado. Bien. Y luego tenemos un tercer criterio, denominado el criterio de la viscosidad. Según este criterio, se identifican dos tipos de flujos en los canales. Y estos son conocidos como el flujo laminar y el flujo turbulento. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos dos tipos de flujos muy importantes en la naturaleza en general. El llamado flujo laminar, dice, se desarrolla si las fuerzas viscosas son muy fuertes en relación con las fuerzas inerciales. Las fuerzas viscosas. De tal manera que la viscosidad juega un papel importante en determinar el comportamiento del flujo. En el flujo laminar, las partículas de agua se mueven en trayectorias suaves, paralelas a la frontera sólida, bien definidas o líneas de corriente, y las capas de fluido con espesor infinitesimal parecen deslizarse sobre capas adyacentes, ¿no? Las partículas de fluido se mueven lentamente y en forma ordenada, controladas por la viscosidad. Bien, ¿cómo identificamos si el flujo es laminar o turbulento? A través de un número adimensional. Y este es el llamado número de Reynolds, porque fue este investigador, Osborne Reynolds, ¿no?, que realizó numerosos experimentos en su laboratorio para poder llegar a definir estos dos tipos de flujo, laminar y turbulento. Entonces, así nace el llamado número de Reynolds, que es así, se expresa de esta manera. Número de Reynolds es igual, dice, a la velocidad del flujo en el canal multiplicado por el radio hidráulico y dividido entre la viscosidad cinemática del fluido. Así se expresa el número de Reynolds. ¿Ya? Osborne Reynolds, entonces, dice, después de numerosos experimentos en laboratorio, llegó a la conclusión que en la naturaleza se presentan dos tipos de flujo, claramente diferenciados, el flujo laminar y el flujo turbulento. Entonces, para los canales, se dice que el flujo es laminar si ese número de Reynolds es menor o igual que 500. ¿Ya? A eso entonces decimos el flujo es laminar. En cambio decimos que el flujo es turbulento en el canal si el número de Reynolds es mayor que 12.500. ¿Ya? Eso es entonces, ¿ya? Bien, en la hidráulica de los canales, estimados jóvenes, ¿no?, la hidráulica, es decir, el movimiento del agua en los canales, el flujo prácticamente siempre es turbulento. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la definición del número de Reynolds, en el denominador tenemos la viscosidad cinemática del fluido. En este caso, la viscosidad cinemática del agua es
un valor muy pequeño. Por ejemplo, si la temperatura del agua es de 10 grados centígrados, su viscosidad cinemática es de 1.308 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Y si la temperatura es de 20 grados centígrados, la viscosidad cinemática es de 1.007 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Entonces, siempre aquí por 10 a la menos 6, ¿no? Entonces, eso hace que este número es muy pequeño y, por lo tanto, el cociente de este producto dividido entre la viscosidad es un número muy grande. Es un número muy grande, generalmente mayor que 12.500. Por lo tanto, se puede considerar que el flujo es prácticamente turbulento, ¿ya? Pero eso se debe verificar para cada caso. Bien, y luego tenemos un cuarto criterio, el criterio gravitacional. ¿Qué nos dice este criterio? Que en la hidráulica de los canales se tienen 3 regímenes de flujo. Un régimen llamado subcrítico, otro crítico y un régimen supercrítico. ¿Cómo se identifican cada uno de estos regímenes? De acuerdo al valor que asume un número adimensional, denominado el número de Froude, ¿no?, que se obtiene a partir de la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas gravitacionales del flujo. Y está definido así, de esta forma. Número de Froude igual velocidad entre la raíz cuadrada de G por H. V es la velocidad del flujo, que ya conocemos. G la gravedad. Y H, ustedes ya saben qué es H, la profundidad media del flujo, ¿no? Entonces, de acuerdo al valor de este número, nosotros definimos si el régimen es subcrítico, crítico o supercrítico. Entonces, decimos, si el número de Froude es menor que 1, el régimen es subcrítico. ¿Ya? Si el número de Froude es mayor que 1, el flujo está en un régimen supercrítico. Y si el número de Froude es igual a 1, entonces el flujo está en un régimen crítico, llamado crítico. ¿Ya? Ya saben, entonces el número de Froude es la relación entre las fuerzas inerciales y las gravitacionales. También el denominador del número de Froude, o sea, raíz cuadrada de G por H, es la velocidad de una onda elemental de gravedad en agua superficial. O sea, el número de Froude entonces resulta ser la relación de dos velocidades, la velocidad media del flujo y dividido entre la velocidad de una onda elemental de gravedad en agua superficial. Eso es. ¿Ok? Y así entonces tenemos, cuando el número de Froude es menor que 1, ¿no? Entonces, aquí tenemos un tipo de flujo en el cual ya hemos indicado, si es menor que 1, dice, aquí dice que la velocidad del flujo es menor que la velocidad de una onda infinitesimal de gravedad. Por lo tanto, una onda puede propagarse, dice, momento. Les decía que cuando el número de Froude es menor que 1, se da esta relación, que la velocidad del flujo es menor que la velocidad de la onda infinitesimal de gravedad. Por lo tanto, una onda puede propagarse nuevamente aguas arriba contra el flujo. ¿Ya? Y de ahí que las áreas aguas arriba están en comunicación hidráulica con las áreas de aguas abajo.
es decir, hay influencia en este caso. En cambio, cuando el número de flujo es mayor que 1, la velocidad del flujo es mayor que la velocidad de una onda infinitesimal de gravedad. Por lo tanto, como una onda no puede propagarse nuevamente hacia aguas arriba contra el flujo, las áreas del canal que se encuentran aguas arriba no están en comunicación hidráulica con las áreas de aguas abajo. Es decir, no hay influencia de aguas abajo ya. Esa es la situación. ¿Ya? Bien. Entonces, hasta aquí, mis estimados jóvenes, quería mostrarles. La próxima clase vamos a hacer, caracterizar el flujo en un canal, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo muy bonito para repasar también los tipos de flujo en los canales. Ya, lo dejamos entonces esto aquí. No sé si tienen alguna duda o pregunta. ¿Aló? Todo claro, ingeniero. Muy bien. Bueno, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces nos vemos la próxima clase. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero.